Vemos que el Perú ha sido galardonado con el mejor bono del año en Latinoamérica y eso ha sido levantado por el MEF. ¿Qué cosa implica ello? ¿Que la economía peruana está bien? ¿Cómo está la economía peruana en la región? ¿Ha caído el PBI? ¿Ha caído la recaudación? ¿Cuál ha sido la verdadera labor de la señorita María Antonieta Alba? Al margen de haber gastado plata en bonos, ¿el Perú está en crecimiento? ¿Va a seguir creciendo? ¿O vamos a revertir una situación complicada? Le tocamos la puerta entonces al señor economista Manuel Romero Caro. Manuel, buenos días, bienvenido a PBO Radio 91.9 FM. Buenos días, Philip, ¿cómo estás? ¿Qué noticias o cuál es el resumen económico del año según tu visión? Bueno, ha sido un año complicado básicamente por el tema de la pandemia y la muy pobre ejecución y la capacidad de respuesta tanto en el campo sanitario como en el campo económico. Ese es básicamente la situación. Empezó a mejorar un poquito a partir del mes de fines de agosto y septiembre. ¿Aló? Sí, te escucho, y ahora sí. Estamos creciendo un poco más de lo que se había previsto. Ahora bien, cuando habla de la palabra ejecución, quiero concentrarme en el poder ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la capacidad de desarrollar presupuesto público en gasto y en inversiones. Si fueras tan amable, disgregar, porque en el gasto están los sueldos, los salarios, todo el tema de los bonos ha sido gasto, todo el tema del dinero que puede haber utilizado el gobierno para comprar pertrechos para el COVID puede haber sido gasto, y está el tema de la inversión pública, que yo presumo tiene que haber caído. ¿Nos podrías explicar esta parte? Nosotros tenemos un problema estructural que es la grave ineficiencia del aparato burocrático. Para que tengas una idea, en los últimos 20 años, el crecimiento del gasto burocrático ha sido el doble del crecimiento de los ingresos fiscales. O sea, mientras que los ingresos fiscales crecían en 1, los gastos en la burocracia crecían en 2. Entonces, eso ha hecho de que la capacidad de ejecución de los pliegos presupuestales en promedio esté más o menos en el 50%. Y en la pandemia, con las presiones, los apuros y todo, ha sido aún menor. Por eso es que la ex ministra de Economía, Alba, siempre hablaba de lo que se había aprobado. 14, 15% del PBI se ha aprobado para la ayuda social, pero lo que no decía era cuánto se había ejecutado. Y la ejecución, en la época que estaba ella, debe haber, con mucho esfuerzo, llegó al 2%. Entonces, la diferencia entre lo aprobado y lo ejecutado es por la ineficiencia del sector público, que cierto es un problema que antecede al gobierno de Vizcarra, pero que en el gobierno de Vizcarra la dupla Ceballos-Zamora hizo aún más dificultoso esta capacidad de ejecución porque se negó desde el primer día a aceptar la colaboración que le ofrecían los gremios empresariales privados. Inclusive todos recordaremos que inclusive se negó a 53 días a aceptar la donación de una importante cantidad de oxígeno que donaba la minera Sauber. A ver, en el tema del presupuesto del gasto público, repito, están los sueldos, salarios, y hay un filón que es un misterio sin resolver. Todo el tema de los bonos, porque dicen, bono a tantos millones por tanta plata. Hasta el día de hoy es algo que no ha respondido ni la Comisión de Presupuesto, ni la Comisión de Economía, ni el MEF. ¿Cuánto de los bonos asignados a personas o a familias han sido cobrados? ¿Y cuánta de esa plata se ha quedado o está en los bancos? ¿Como cuenta de qué clase? Porque hay gente que nunca se enteró que tenía bono y nunca lo cobró. ¿Tiene algún dato fidedigno Manuel Romero Caro al respecto? El problema con los bonos
ha sido la metodología que recién empezaron a crearle cuentas corrientes para todas las personas. Pero hay en el Banco de la Nación, pero hay una serie de mecanismos alternativos. El Banco de la Nación tiene 3,5 millones de personas en banca celular. La banca privada, toda la banca privada tiene diferentes aplicaciones, Yape, Ya Está, una serie de apps para transferir electrónicamente las transferencias, por lo que, y como dijo el expresidente del Banco de la Nación, Luis Arias Minaya, fue pero muy pobre la coordinación entre las entidades del sector público, MEF y Banco de la Nación, y los bancos privados, el Banco de Crédito, Interbank, etcétera. Sí. Si se hubieran puesto de acuerdo, se utilizaban pues las APPs, los mecanismos de transferencia electrónica que tiene el sector privado, y se solucionaba el problema. Esos llegan hasta el último pueblito porque son corresponsales en las tiendas, en el último los caseríos. Creo que acá ha sido una vez más un problema de falta de gerencia. No lo digo yo, lo dijo el propio expresidente del Banco de la Nación, entre las entidades del Estado y la banca privada. A ver, después está el presupuesto de inversiones. Cada ministerio desarrolla una cantidad de obras o ejecuciones. Una cosa son los bienes, otra cosa son los servicios. Hay bienes que tienes que comprar. Y está el tema del dinero que se transfiere a las municipalidades y a los gobiernos regionales. La pregunta entonces, ¿el presupuesto de inversión pública se desarrolló bajo qué anormalidad? Yo no puedo pedir lo normal en un año atípico, pero ¿qué tan grave ha sido la carencia de ejecución de presupuesto público? Fue bastante elevada durante los primeros 7 meses, 8 meses. En general, la mayor manifestación de la incapacidad del gasto en inversión pública están dados por los contratos de gobierno. Y el caso más claro es la reconstrucción del norte. No daban pie con bola y gastaban una cantidad ínfima de lo que se le había dado para reconstruir el norte. Tuvieron que recurrir al gobierno del Reino Unido, el mismo que hizo las obras para los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, y con ellos han suscrito un convenio de gobierno por el cual le transfieren toda la gerencia y toda la ejecución a las empresas designadas por el gobierno británico. En otras palabras, yo no puedo ejecutar este presupuesto para reconstruir el norte y le doy a ustedes la responsabilidad por un determinado porcentaje. Obviamente bajo los sistemas, las leyes no peruanas, sino bajo los sistemas y leyes internacionales o de Reino Unido. A ver, en buen romance estamos alquilando burocracia porque la nuestra es inútil. Así es. Como yo no tengo habilidad para poder desarrollar estas tareas, contrato a extranjeros para que le entrego la responsabilidad en paquete para que ellos se comprometan a terminar las obras en un determinado plazo, como fue en el caso de los Panamericanos. Okay. Y eso no solamente se ha hecho para el caso de los Panamericanos y Reino Unido, se ha hecho con el gobierno francés, para una serie de hospitales, se ha hecho con el gobierno coreano para el malhadado proyecto de Chincheros. Es decir, deben haber unos 5 o 6 modalidades de contratos de gobierno a gobierno en diferentes áreas. O sea, en buen romance, yo soy papá o mamá, y como yo no puedo con mis hijos, contrato un administrador para la casa que a la vez es institutriz. Así es. Tú contratas un administrador al que le das todo el manejo de tu presupuesto y toda la responsabilidad y con una determinada fecha de cumplimiento. Correcto. Tú le dices, tú vas a bañar a los chicos, tú vas a llevarlos al colegio, tú los vas a traer, tú vas a pagar el colegio, tú los vas a educar, porque yo papá no puedo. Ese papá gobierno que no puede hacer las cosas. Pero sigamos. Así es.
Esa es la capacidad, la admisión de una incapacidad manifiesta. Ok, ahora bien. Lo que pasa es que como las asociaciones públicas y privadas estaban desprestigiadas por el caso Lavajato y el aviso y los abusos que se habían hecho, ya no podían hacer obra directa porque son incapaces, no podían hacer APPs porque están desprestigiadas, cayeron en convenios de gobierno a gobierno, Claro. pero como no, y luego se ha extendido a unos 5 o 6. Y las obras que vienen también ya se ha anunciado que la mayoría van a ser convenio gobierno-gobierno. A ver, ahora bien, mejor dicho, ahora mal. El tema de la economía, según The Economist, según el Wall Street Journal, según la BBC de Londres, según ANSA, según agencia France Press, United Press, Associated Press, Clarín, O Globo, Bandeirantes, Univisión, y se me caen 5 o 6 agencias de noticias como, no sé, ya la española F. El peor desempeño económico del mundo, lo ha dicho The Economist hace 4 días, ha sido el peruano. Entonces, en el mundo privado, el gobierno ha tenido básicamente un par de líneas matrices. Cuando recién comienza, le dice a las empresas, si tú no tienes para pagar sueldos, haz una suspensión perfecta de actividades. La palabra perfecto es una palabra que creo que es un adjetivo calificativo benigno para algo, ¿no? Suspensión perfecta, es decir, manda a la gente a su casa sin pagarle. Pero después dijeron, vamos a hacer reactiva, 1 y 2, es decir, te voy a prestar plata para que los que se quedan y dentro de las circunstancias que tienes, que se han caído las ventas 1, 2 o 3 meses, yo te doy ventas de 1 mes en primer reactiva y te doy ventas de otro mes en el segundo reactiva, pero las ventas se han caído abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y ahora diciembre. Entonces, la pregunta es, el sector privado, ¿qué tanto se golpeó y qué puede esperar como recuperación si el gobierno ya agotó el reactiva? Porque el señor Waldo Mendoza, que no es precisamente la señorita María Antonieta Alba, que era incriticable, incombustible, incomburente, ha dicho que no hay ni demanda para reactiva 3. Conclusión, ¿qué pasó con el crecimiento y la expansión de la inversión privada y qué podemos esperar para este futuro inmediato de los próximos 3 meses? Ya, bueno, número 1, el programa Reactiva, si bien tuvo bastantes críticas, la mayoría de las cuales con justificación, hay que recordar que cuando el BCR, el Banco Central, propuso estos programas, porque fueron de ellos la idea, propuso también una serie de reglas del juego que fueron cambiadas por el Ministerio de la Economía. Entonces, bueno, se ejecutaron con las reglas de juego cambiadas y a todos se le dio un periodo de gracia de 1 año. Ese periodo de gracia va a vencer en los próximos meses. Entonces, si bien es cierto que la economía se está recuperando un poco mejor de lo previsto, eso es a nivel macro, pero los créditos de reactiva han sido colocados fundamentalmente en sectores no primarios, a la industria, al comercio, a los servicios. Y ahí puede haber reactivación en la reactivación a nivel macro, pero no a nivel micro en algunos sectores que todavía están rezagados, que son los mayores generadores de mano de obra. Básicamente 2 sectores, comercio y servicio. Entonces, tengo la impresión, y más que impresión, casi la certeza, de que el año de gracia que se previó va a ser insuficiente y la tasa de morosidad va a ser mayor que la que había previsto el Ministerio de Economía de la ministra Alba, que me parece que fue alrededor del 11%. En todo caso, yo creo de que hay que aterrizar y creo que el Ministerio de Economía debería de hacer los estudios pertinentes para ver si se justifica, que yo creo que se va a justificar, expandir un poco el periodo de gracia, digamos, de 12 a 18 meses, porque entonces es mejor
ir viendo esa posibilidad antes que venza, faltan algunos meses. Entonces sería bueno de que empiecen a mirar con lupa esa situación, porque si no se va a dar el caso en que no van a poder pagar, y si no pueden pagar, el Tesoro Público va a tener que honrar una garantía, porque hay que acordarse que estos créditos tenían la garantía del Tesoro Público, es decir, si no paga el prestatario, le cobran al Tesoro Público. Entonces, como veo de que, como vienen las cosas, sería bueno de que evalúen la situación antes que se complique. Y ese resultado de esa evaluación deberían decirnos si el periodo de gracia es o no es suficiente. Para mí es insuficiente, sobre todo en los casos de comercio y servicios. Fíjense lo que estamos viviendo en el día de hoy con el debate de la ley agraria. En la ley agraria, los privados, que son los trabajadores, la mano de obra privada, los más extremos quieren 50% de aumento y dicen que se quedarían satisfechos con el 30%. La verdad sea dicha, eso no dice el dictamen, porque es ilegal poner un sueldo mínimo diferente, repito, es ilegal poner un sueldo mínimo diferente por actividad, porque si es el caso, se imaginará Manuel Romero Carro que van a querer poner un sueldo mínimo a la pesca, un sueldo mínimo a la minería y un sueldo mínimo a la industria manufacturera. Pero lo voy a ejemplificar y le pido que me ayude a Manuel Romero en algo más sensible y entendible por todos nosotros. Todo el rubro de hoteles y restaurantes ha sido golpeado de una manera brutal porque se ha venido abajo el turismo interno, el turismo receptivo de los extranjeros y muchísima gente durante meses no ha salido a comer a la calle. Entonces yo he entrevistado varias veces a Blanquita Chávez, que ella es la presidenta del gremio de los restaurantes, la gente de los restaurantes más grandes, Bernardo Rocarrey, Gastón, se los ha tragado la tierra, pero como es obvio, hay muchísimos restaurantes que han quebrado, Manuel, y que no tienen, y no tienen más que sus cacharpas, que suena feo decirlo, pero la sociedad anónima es uno y el nombrecito es el otro. Dentro de las cosas que no ha hecho la ley es impedir la venta de activos. Lo que van a hacer es, los que son, digo, de buena fe, van a transferir los activos de una empresa a otra y van a seguir funcionando en el mismo sitio con otro nombre. Y ahí se va a generar un problema o te va a decir, no tengo para pagarte, dame 6 meses más, como he escuchado a Romero Carro hablando de Batters. Pero van a haber otros restaurantes, van a haber hoteles que van a decir simplemente, no tengo nada, quebré. Y no tienes cómo cobrarles. Entonces, ¿cómo es que alguien en su sano juicio va a decir, estoy extrapolando el tema de Agapa, quiero que le suban 50% el sueldo a los mozos y a los cocineros? Estamos entrando a un caos económico si se aprueba tal como quieren los extremistas, un modelo de remuneración mínima diferenciada, porque se imaginará, Manuel, si fuera ministro de Economía, tendría que tener 300 cerebros para cada una de las reivindicaciones salariales. Con un agravante, Philip, en el caso de los trabajadores agroindustriales, de lejos, pero de lejos, la mayor parte de los trabajadores agroindustriales son informales. Hay una minoría que es formal. Entonces, si tú apruebas una estructura de costos que no le permite generar excedentes que puedan ser reinvertidos y que puedan generar más empleo, dicho sea de paso, 2 por cada 3 empleos, 2 son de mujeres y 1 de hombres. O sea, si no le permiten eso, ¿qué es lo que va a pasar? El poco porcentaje, me parece que era alrededor de 1/3, de formales, se van a ir informalizando. Entonces, estas leyes populistas que aprueba el Congreso, todos tienen 2 comunes denominadores. Uno, le dan al corazón del programa económico, que es la fortaleza fiscal. Le quitan los ingresos tributarios o le afectan al Tesoro Público. Y la segunda, el segundo objetivo que parece que fuera hecho a propósito, están orientados a informalizar la economía. Es decir, como teníamos 70% con respecto a la pandemia y estas leyes negativas, vamos a ir a 80% y así hasta convertirnos en un país informal, en un país fallido.
todo parece que esto encajara dentro de un plan maligno, porque yo no puedo creer que sea casualidad que todas las leyes populistas apunten a esos dos objetivos: a bombardear la fortaleza fiscal, que ha sido el corazón del programa económico, y a informalizar aún más el país. Fíjate que yo, como te digo, Blanca Chávez, la doña Rocoto, es por todos querido, ha sido parte de PBO tanto tiempo, decía, hay que pagar menos IGB, o dame más tiempo para pagar. El señor Silva Martinón decía lo mismo, y no se puede. Porque así como yo no le puedo decir a la señora que le duplique el sueldo a los mozos y a los cocineros, porque te aseguro que hay muchísimo más y contribuye más al PBI, no tengo que ni mirar la disgregación del PBI. Hay cientos de miles de restaurantes y cientos de miles de hoteles y hostales de toda índole en el Perú. Entonces yo no puedo decirle a ellos, a rajatabla, y a ustedes van a tener 6 meses más de reactiva, o a ustedes hay que bajarles el IGB. Eso es imposible. Entonces el problema pasa por lo racional de la toma de medidas. ¿Qué tendría que hacer Waldo Mendoza en los próximos 3 meses para seguir siendo racional o para retomar racionalidad? Bueno, en realidad la labor de Waldo Mendoza se está viendo muy dificultada por el manejo de otros ministerios, de otros sectores, principalmente del Ministerio del Interior. Porque ya olieron sangre los tiburones y todos van a estar detrás de la debilidad de Sagasti. En una entrevista reciente que le han hecho a Sagasti, el entrevistador se mandó un rollo totalmente heterodoxo diciendo que los empresarios, un poco más o menos que campesinos, el patrón no comerá más de tu pobreza. Entonces, Sagasti se subió al carro y dijo que sí, que él lo venía diciendo eso, que esa era una falla el modelo, lo venía diciendo él desde 2011 o 12. Pero después en la entrevista siguió y le preguntaron, bueno, entonces, ¿qué salario fijaría usted para el caso de los agroindustriales? Entonces ahí él se dio cuenta que lo habían llevado, habían pisado el palito, porque dijo, bueno, en ese caso hay que hacer una excepción de lo que ha dicho, porque los agroindustriales no son grandes empresarios, son pequeños y medianos empresarios. Hay 1.600 acusación. Han pasado 5 años desde que se abrió la primera carpeta fiscal. 0 condenas, 0 acusaciones. Y ya han pasado casos como el de Martín Belaúnde, en que después de 6 años ha tenido que salir libre porque no lo pudieron acusar. Sí, pues, es verdad. Y esto no, el caso de Martín Belaúnde no es el único. El otro caso de, no me acuerdo cómo se llama, a Peter Ferrari, también no lo pudieron acusar, salió y hasta se murió y nunca lo acusaron. Una locura. Entonces hay una incapacidad del famoso y publicitado equipo especial que no puede acusar y encima pide más trabajo. ¿Para qué le dan más trabajo? Mira, Manuel, yo me acuerdo que un día estaba escuchando a una señorita que trabajaba en RPP decir que la labor de los fiscales había sido impecable. A la señorita ya la votaron de RPP, ahora trabaja en el canal del Estado. Me pregunto si ella, con la inteligencia que aparentemente tenía, sigue pensando si es impecable la labor de los fiscales, ¿no? La impunidad, porque eso es lo que es la mayor generadora de corrupción. Porque tú ves que los que han robado, los que han medrado del Estado, salen libres. Sí, pues, claro. Entonces, después de toda la publicidad que le hacían, ¿dónde están los defensores de los equipos especiales que le reventaban tantos cohetes y han pasado más de 5 años y 0.0 balas? Sí, pues. Ok. Muy amable con nosotros, Manuel Romero Caro. Muy amable, gracias. Ok. Buenos días, Phil. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y
y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.